chavalotes, pues volvemos a estar aquí esta vez, bueno, estamos con dos pedazos de razones que no son las tetas de Yola Berrocal, no. Estamos hablando, como no, de los residentes de la casa, que hoy también, como no, ya que cumpleaños el Perqué, ellos también cumpleaños aquí, y coño, estamos hablando de Pastis y Wenry. Muy buenas noches, campeones. Buenas noches, Torrente. Buenas noches. Bueno, a mí antes de empezar a preguntar me gustaría también felicitaros porque son 11 años del Parqué y, como no, deciros unas cuantas preguntitas, a ver si cuajamos un poquillo. Bueno, chavalotes, son 11 años de esta mítica sala para la Blue Jays. A mí me gustaría preguntaros que con qué recuerdos os quedáis, aparte del whisky y las chicas guapas, y las chorres, ¿con qué recuerdos quedáis de todo este tiempo? Aquí son 11 años, coño. A ver, después de 11 años, si te empiezo a contar recuerdos, me parece que nos haría falta muchas horas porque son muchos buenos recuerdos los que llevamos durante 11 años. Y no sé, que todos los fines de semana pasan cosas bonitas, agradables, hay muchas anécdotas. Prefiero decirte que son 11 años que hemos estado aquí disfrutándolo y espero que estemos 11 años más. Bueno, yo, Torrente, decirte que lo que me llevo, pues es la gente, ¿no? Que es la gente de puta madre, han demostrado fidelidad y para mí eso es lo mejor, hermano. Aparte de lo que tú dices, pues para mí lo mejor es el recuerdo de la gente y el cariño, ¿no? Que nos tiene, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntaros también, después de estas bonitas respuestas, ¿qué tiene el Perqué que no tengan otras discotecas? Quitando Pastis y Wenry, eso está claro, ¿eh? ¿Qué tiene el Perqué que no tienen otras salas, coño? Aparte del Chupa Chuda y Pastis y Wenry. Pues una de las cosas que tiene, que eso es la bomba, es que la gente está mucho por nosotros estamos por la gente y es muy agradable poder trabajar en un sitio donde hay poquitas historias, hay malos rollos, la gente a veces mucha, es poca, pero sigue estando bien, se lo pasa bien y vienen a divertirse, que es lo que cuenta. No sé, para mí lo que diferencia el Parqué de otras salas, recorriendo pues todo iba a decir toda la isla, recorriendo todo el país, ¿no? Pues veo que lo que tiene el Parqué y no tiene otras salas, pues es que la gente principalmente está mirando la cabina y está por lo que hacemos nosotros, o como mínimo lo que hemos dicho siempre, la gente viene a pegarse a la fiesta con Pastis y Wenry. Bueno, es mi turno. Buenas noches, Pastis y Wenry. Muchas gracias, tú también, eres muy guapo, ¿eh? Conoceros en persona es más que en la tele, ¿eh? Me gustaría preguntaros en el tema producciones. ¿Para cuándo el próximo álbum del Parqué? ¿Vais a coger alguna cantante? Yo estoy disponible, ¿eh? Se está planificando el Parqué nuevo, quién lo va a hacer, dónde se va a hacer. Estamos planteando de hacerlo fuera del país y a ver, en principio, Tamara, pues si se planteará este disco extranjero que seguramente hará el Parqué volumen 9 y si le interesa, pues a todo caso tenemos que grabar una maquetilla con tu voz. Yo creo que llevándole el No Cambié ya el tío verá de qué estás hecha. Le llevaré un vídeo de Telegram también para que pille el rollete. No, pero bueno, yo dentro de poco, en septiembre nos ponemos con el Parqué y imagino que será cantada, menos como mínimo la canción principal. Imagino que utilizaremos la misma fórmula que con el 8. Bueno, mamarracho, yo también me he querido pasearme por aquí, porque no veas cómo está esto, no veas cómo se está poniendo de gente. ¡Bastura! ¡Ah! Venga, todo lleno de gente aquí. A mí me gustaría preguntaros, a ver, el Perqué ya tiene 11 años ya a su espalda, de pasado. Pero vosotros, ¿cómo veis el futuro del Perqué? ¿Cómo veis el futuro, Hombre, yo en principio, si sigue yendo así, la gente se sigue comportando y viene a pasárselo bien y a divertirse y no a liarla, pues le vemos futuro, le vemos futuro los dos, porque son 11 años que está abierto, unos 7, 8 que estamos nosotros, y de momento las sesiones siguen siendo bien, sigue viniendo la gente, por lo tanto creo que tenemos para tiempo. Esperemos. Yo creo que sí, yo creo que la cosa tira. Hoy es el aniversario y está a petar. Ya son las 11 y poco de la noche y hay una cola que estamos a mitad del Parqué y sigue para allá. Y no sé, la gente no deja de venir, inauguran locales y no dejamos de tener gente y para mí eso es lo importante. Y gente a tope, que para nosotros es lo mejor y que sigan viniendo y que sigan pasándoselo bien con nosotros, que en definitiva es lo que nosotros queremos, ¿no? Yo estoy muy contento de la gente que viene al Parqué y más llevamos un año muy bueno, una gente muy, muy guay. Bueno, yo para acabar, me gustaría deciros, ya que yo no soy de hacer preguntas, sino discursos, pues eso, que felicidades por este 11 aniversario. A mí, a la reina, nosotras de orgullo y satisfacción, felicitaros por estos 11 años de chunda y que la sigáis liando, que sois jóvenes, hombre. Muchas gracias.
¿qué se siente ser el DJ ahora mismo compartiendo cabina con Pasti y Wendy? Porque tienes en la hostia, ¿no? Digo, venga, aquí a odiarla.